Y luego de tanto trabajo, la cuadrilla se merecía un descanso. Mientras tanto, vamos a aprovechar a hacer las aclaraciones pendientes. Y como muchos llegaron por problema de filtraciones a este perfil, quiero hacer esas aclaraciones. Hola Green Membrana en pasta. El primer video que les hice. Esta es color blanca y si observan, te estoy poniendo bastante pegamento cerámico. Y a pesar de la cantidad, con una porción era bastante livianito. Y el pegamento que utilicé era Weber. Sin embargo, luego le apliqué otra porción más. Así que para pintar utilicé 2 en total. Y en ningún momento se endureció, por lo tanto me dejó pintar tranquilamente todo el muro con esta cantidad. Pero para no alargar tanto el video, quiero contarles que en las pruebas que yo hice durante 2 años, si bien no recuerdo qué pintura era, nunca tuve problemas. En esta hora tampoco y utilicé pintura alba color blanco. Y también me dejó pintar todo el muro sin endurecerse. En esta otra casa también pinté todo lo que ves, y no solo que me dejó pintar, sino que también guardé la pintura ya preparada durante 3 días dentro de un balde. Y esta ya tiene más de 2 años. También utilicé pintura roja para estas tejas, y tampoco tuve problema. Me dejó trabajar tranquilamente con la misma consistencia. Y cuando les hice el tutorial de cómo colocar la venda, no tuve ningún problema. Y cuando les hice el tutorial de las proporciones, mi amigo tenía una pintura Tersitech verde, de las que venían antes guardadas por el tema del color. Y a pesar de que esta pintura también es Tersitech verde, es la nueva que viene ahora, por eso cambió sus tonos. Y esto fue hace 1 año, pero fue con la única que tuve problema, que endurecía muy rápido y no me dejaba trabajarla. Pero como fue la única vez, lo tomé como un hecho aislado, sin darle mucha importancia. Porque para trabajar en grietas no es ningún problema. Pero cuando tenemos que trabajar en muros completos, que se endurezca se vuelve un dolor de cabeza. Y a nuestro amigo Teddy le pasó lo mismo con Tersitech color blanca. Y mientras yo trabajaba en esta losa, me sucedió lo mismo con Cintepla color rojo techo, y con la proporción estándar se endurecía muy rápido. Y estas aclaraciones son para que tengan cuidado de preparar mucha cantidad de golpe sin tener en cuenta que esto puede llegar a pasar. Yo lo resolví utilizando menos pegamento hasta lograr la consistencia deseada, pero lo que hay que tener en cuenta que no todas las pinturas y pegamentos cerámicos son iguales. Y mientras más pegamento podamos agregarle, mucho más nos va a rendir la pintura. Y para eso la Pola Cream fue excelente. Pero no me gusta recomendar mucho pinturas, porque cuando fui a comprar 20 litros de pintura alba, me vinieron como 4 litros menos, en un balde de 20 litros. Pero cuando me fijé bien decía 20 kilos, que no es lo mismo que 20 litros. Y eso pasó hace 1 año, pero cuando fueron a comprar la Recuplat Techo, ya vino con un balde más chico y en vez de enviarme 20 litros como pedí, me mandaron 20 kilos, que es lo mismo a 15 litros o 16, pero no 20. Y se los comento para que presten atención cuando vayan a comprar, ya que puede ser la nueva modalidad para poder bajar los precios. Y con respecto al secado rápido, que no debería suceder, vamos a tratar de investigar si los responsables son la pintura o el pegamento cerámico, ya que también puede suceder que algunos tengan más cemento que otros. Pero a medida que vayas agarrando práctica te va a quedar así de lindo. Lo importante a tener en cuenta que así como mezclamos la membrana líquida, también podemos utilizar pintura fáltica con pegamento cerámico, o la pintura la podemos mezclar con cualquier otro componente que no sea pegamento cerámico, si necesitamos una pintura flexible o una pintura rígida, así como son los revestimientos. A esta misma mezcla algunos le agregan también cemento. Nuestra amiga Mar también le agrega arena, porque la función de la pintura es funcionar como un ligante, así como en Takuru o el aditivo vinílico. Pero para crear cosas nuevas hay que estar dispuesto a equivocarse. Y lo que no nos sirve para algunas cosas, nos va a servir para otras. Y si vos ya hiciste la pasta, y también te pasó lo mismo, que se endureció bastante rápido, podría dejar tu comentario con qué pintura usaste y qué pegamento, para que con el tiempo vayamos entendiendo qué sucedió, porque hasta donde sé la mayoría no tuvo ningún problema. Y cuando tengo que trabajar en superficies grandes como esta,
El color se lo doy a lo último con pintura sola, ya que siempre hay que preparar muchas veces y el color varía por la cantidad de pegamento cerámico que colocamos. Cuando yo hago esto, el objetivo principal es tapar todas las microfisuras sin tener que estar emparchándolas una por una. Así que luego de dar una buena imprimación, hago esto para generar una superficie nueva y estable. Y cualquier producto que inventemos, la imprimación va a ser siempre lo más importante porque su adherencia va a depender de ella. Y esto es lo que debería hacerse antes de colocar membrana en rollo. Porque si no, cuando la losa se empieza a desgranar, se desprende toda la membrana, por falta de adherencia. Y siempre proteger bien las juntas para que no se pueda filtrar agua y no despegue toda la membrana en rollo. Y una vez terminado, es cuestión de esperar la lluvia. Y por suerte terminamos a tiempo. Tal vez deberíamos hacer un tutorial de cómo construir un arca para cuando las napas están altas. Por ahí, alguien me preguntó de hacer un techo de chapa sobre una losa para evitar las filtraciones. Lo que hay que tener en cuenta que la chapa por lo general condensa. Y que caigan unas gotitas sobre esta losa no es ningún problema, ya que tiene muy buena ventilación y el viento la va a secar. Y por lo general, debajo de este mismo techo siempre hay un cielo raso aparte. La mayoría de veces que he visto este tipo de trabajos, por lo general quedan muy bien. Lógicamente que son trabajos que yo no hago porque siempre trato de solucionarles con muy poquito a los usuarios. Y trabajando con pintura más la pasta, he podido solucionar muy bien los problemas de filtraciones. Pero a pesar de que es muy costoso hacer un retechado, si está bien hecho te va a durar toda la vida. Y a pesar de que yo te puedo dar mi opinión, no me puedo hacer cargo de estas terminaciones. Y esto es más común de lo que parece, por eso se empieza a filtrar toda el agua. Porque en la actualidad ya ni siquiera se pican las paredes y se aplica directamente silicona, que como sabemos se deshidrata al poco tiempo y se despega. Y yo no soy cinguero, pero siempre que hay filtraciones, tiene que ver con estas terminaciones. Y no está mal si quieres colocar un techo de chapa, pero cuando trabajan de esta manera tenés que saber que estas son las consecuencias a corto plazo. Deshidratación de la silicona. Pero si trabajan con soldadura, sí te puedo asegurar que te va a durar toda la vida. Y hay que cuidar muy bien las terminaciones con los muros. Y estas son las partes que deberían ir con soldaduras. O por lo menos inventarte algo para que no se filtre tanta agua. Y yo sé que es un concepto que molesta a muchos, pero esta es la realidad en obra todos los días. Y lo más triste es que no se trata ni de la chapa ni de la loza. Se trata del poco amor que le dedicamos a todo lo que hacemos. Y mientras más rápidos terminemos, mucho mejor. Por eso vivimos en un ciclo sin fin, donde los problemas nunca terminan.